Hay una clase de dolor que no aparece cuando alguien se va, sino cuando te das cuenta de cuánto de ti mismo fuiste abandonando mientras intentabas que esa persona se quedara. Y quizá esta sea la pregunta que más necesitas hacerte hoy: ¿cuánto de tu paz has sacrificado intentando obtener de alguien aquello que nunca estuvo dispuesto a darte? Porque algunas despedidas no destruyen tu vida, destruyen la versión de ti que estaba acostumbrada a conformarse. Tal vez llevas demasiado tiempo esperando un mensaje, una disculpa, una demostración de afecto, una señal que confirme que finalmente eres importante. Has explicado lo que sientes, has dado nuevas oportunidades, has intentado comprender silencios, justificando indiferencias y soportando pequeñas heridas que, acumuladas, terminaron convirtiéndose en una enorme sensación de vacío. Desde fuera quizá parezca que simplemente tienes dificultades para soltar. Pero desde la perspectiva de la psicología profunda, puede existir algo mucho más complejo ocurriendo dentro de ti. Carl Jung comprendía que nuestros vínculos pueden revelar contenidos inconscientes que preferiríamos no observar. Las personas que nos afectan profundamente pueden activar complejos, inseguridades, antiguas heridas y necesidades emocionales que permanecían ocultas bajo la superficie de la conciencia. Por eso, algunas relaciones resultan tan difíciles de abandonar incluso cuando racionalmente sabes que ya no te hacen bien. Tu mente consciente puede decir: debo irme. Mientras tanto, una parte más profunda responde: quédate, quizá esta vez me elegirán. Y esa contradicción interna puede mantenerte atrapado durante meses o incluso años. No necesariamente porque esa persona sea extraordinaria, sino porque aquello que representa dentro de tu mundo psíquico todavía no ha sido comprendido. Quizá estás buscando en alguien externo la confirmación de algo que nunca aprendiste a concederte internamente: sentirte suficiente, digno, amado, respetado. Cuando esto ocurre, la relación deja de ser solamente una relación. Se convierte en un escenario donde intentas resolver una antigua necesidad emocional. Ahí comienza el verdadero conflicto. Porque cuando alguien no te valora, tu sufrimiento no proviene únicamente de sus acciones. También puede surgir del significado que tu psique atribuye a esas acciones. Un mensaje ignorado puede activar abandono. Una crítica puede despertar una sensación de inferioridad. La indiferencia puede tocar una herida que existe desde mucho antes de conocer a esa persona. Por eso, alejarte no significa simplemente cambiar de número, cerrar una puerta o dejar de visitar determinado lugar. Significa recuperar tu centro psicológico. Significa dejar de organizar tu autoestima alrededor de la conducta de otro ser humano. Y aquí aparece una de las ideas más importantes de este proceso: el rechazo de alguien no constituye una definición objetiva de tu valor. Que alguien no sepa reconocerte no significa que carezcas de valor. Que alguien no corresponda a tu entrega no convierte tu amor en algo insignificante. Que una persona no pueda ofrecerte reciprocidad no demuestra que seas difícil de amar. A veces, simplemente estás intentando florecer en un lugar donde nunca hubo condiciones para tu crecimiento. Y permanecer allí durante demasiado tiempo puede producir una distorsión peligrosa: empiezas a negociar contigo mismo. Quizá estoy pidiendo demasiado. Quizá debería ser más paciente. Quizá si cambio mi comportamiento, esta persona cambiará. Quizá mañana será diferente. Observa con honestidad la última frase. Quizá mañana será diferente. ¿Cuántas decisiones importantes has retrasado utilizando esas 4 palabras? El inconsciente puede construir verdaderas trampas alrededor de la esperanza. No porque la esperanza sea mala, sino porque puede convertirse en una forma sofisticada de evitar una verdad dolorosa.
Esperar que alguien cambie puede resultar menos aterrador que aceptar que necesitas cambiar tú. Y cambiar significa tomar una decisión que tu antigua identidad quizá considera peligrosa, dejar de perseguir aquello que no te corresponde. Jung llamó individuación al proceso mediante el cual una persona comienza a convertirse en quien realmente es, alejándose progresivamente de las máscaras, expectativas y condicionamientos que habían definido su existencia. Desde esta perspectiva, poner distancia frente a quien constantemente disminuye tu valor puede convertirse en una experiencia de individuación. No estás huyendo. Estás diferenciándote. Estás descubriendo dónde termina la necesidad de aprobación y dónde comienza tu auténtica voluntad. Al principio puede doler. Mucho. Porque cuando retiras tu energía de una relación desequilibrada, aparece un silencio que antes estaba cubierto por conversaciones, discusiones, expectativas, fantasías y pensamientos repetitivos. Ese silencio puede sentirse como vacío. Pero cuidado con interpretar el vacío como una señal de que tomaste una decisión equivocada. A veces el vacío solamente significa que estás dejando espacio para algo que todavía no conoces. Tu sistema emocional estaba acostumbrado a recibir estímulos constantes, esperar, comprobar, imaginar, decepcionarse, reconciliarse, volver a esperar. Cuando rompes ese circuito, tu mente puede experimentar una especie de abstinencia emocional. Aparece ansiedad, nostalgia, deseo de regresar, necesidad de comprobar si la otra persona te extraña. Eso no necesariamente significa amor. Puede significar condicionamiento. Puede significar apego. Puede significar que tu cerebro todavía está aprendiendo a vivir sin el estímulo al que se había acostumbrado. Por eso, no confundas intensidad con profundidad. Una relación puede generar emociones extremadamente fuertes y, aún así, ser profundamente perjudicial para tu equilibrio. El verdadero amor no necesita destruir constantemente tu autoestima para demostrar que existe. Y aquí quiero que hagas algo. No solamente escuches estas palabras. Detente unos segundos y observa qué ocurre dentro de ti cuando piensas en esa persona. ¿Sientes expansión o contracción? ¿Tranquilidad o vigilancia? ¿Libertad o necesidad de demostrar constantemente que mereces quedarte? Tu cuerpo puede estar diciendo aquello que tu mente todavía intenta negociar. Las emociones son información. No siempre son instrucciones, pero sí pueden ser señales. Cuando existe una contradicción prolongada entre lo que sabes y lo que haces, la psique comienza a pagar un precio. Puedes perder concentración, energía, motivación y entusiasmo. Tus proyectos quedan suspendidos porque gran parte de tu atención permanece ocupada intentando descifrar a alguien. Y entonces sucede algo silencioso, empiezas a vivir alrededor de otra persona. Su humor determina el tuyo. Su atención determina tu autoestima. Su ausencia determina tu tranquilidad. Su aprobación determina tu sensación de seguridad. Eso no es conexión auténtica. Es dependencia de validación. Y romper esa dinámica requiere algo más profundo que fuerza de voluntad. Necesitas comenzar a reconstruir el vínculo contigo mismo. Por eso quiero dejarte una frase para escribir en los comentarios. No como una simple interacción, sino como una declaración consciente frente a tu propia psique. Dejo de perseguir aprobación y comienzo a elegirme con dignidad. Escríbela si estás dispuesto a convertirla en una decisión, no solamente en una frase bonita. Porque cada vez que eliges respetar tus límites, ocurre algo dentro de ti. Tu autopercepción comienza a cambiar. Ya no eres aquella persona que espera ser escogida. Empiezas a convertirte en alguien capaz de escoger.
Y esa diferencia transforma completamente tu experiencia afectiva. Quizá durante mucho tiempo preguntaste, ¿por qué no me valora? Ahora aparece una pregunta mucho más poderosa. ¿Por qué sigo permaneciendo donde necesito convencer a alguien de mi valor? Esa pregunta puede incomodar. Precisamente por eso puede liberarte. Porque devuelve el poder hacia el único lugar donde realmente puedes actuar, dentro de ti. Alejarte de quien no te valoró no significa convertirte en una persona fría, vengativa o indiferente. Tampoco significa asumir que todos los demás son culpables y tú eres una víctima perfecta. La verdadera madurez psicológica exige algo mucho más difícil: observar tu propia participación en el patrón sin utilizar esa observación para castigarte. Tal vez toleraste demasiado. Tal vez ignoraste señales. Tal vez confundiste sacrificio con amor. Tal vez pensaste que demostrar paciencia terminaría garantizando reciprocidad. No necesitas condenar a la persona que fuiste. Necesitas comprenderla. Esa versión de ti estaba intentando sobrevivir emocionalmente con las herramientas que tenía. Ahora puedes aprender otras. Puedes decir no sin sentir culpa. Puedes retirarte sin explicar infinitamente tu decisión. Puedes dejar de responder a provocaciones. Puedes permitir que alguien piense mal de ti sin correr inmediatamente a corregir su percepción. Y quizá uno de los mayores signos de crecimiento será este: ya no sentirás la necesidad de convencer a quien decidió no comprenderte. Ese día entenderás que tu paz no depende de obtener una última conversación perfecta. No necesitas que esa persona admita todo lo que hizo. No necesitas una disculpa para comenzar a sanar. No necesitas que reconozca tu valor para recuperar tu dignidad. Porque el reconocimiento externo puede reparar una herida momentáneamente, pero la verdadera transformación sucede cuando ya no necesitas ese reconocimiento para saber quién eres. Ese es el comienzo de una relación diferente contigo mismo. Una relación donde tus límites dejan de ser negociables, donde tu intuición vuelve a tener voz y donde tu energía deja de escapar constantemente hacia personas incapaces de corresponderla. Y cuando empiezas a recuperar esa energía, algo dentro de ti se reorganiza. Lo que antes parecía imprescindible comienza a perder fuerza. Lo que antes tolerabas empieza a resultarte extraño. Lo que antes llamabas amor quizá ahora puedas reconocerlo como miedo al abandono. Y aquello que parecía una pérdida comienza lentamente a revelar otra verdad. Quizá no estabas perdiendo a alguien, quizá estabas recuperando una parte de ti que habías entregado para ser aceptado. Ese descubrimiento puede cambiar la manera en que entiendes tus vínculos, tu autoestima y hasta tu propia identidad. Porque cuando dejas de pedirle a otra persona que confirme que eres suficiente, comienzas finalmente a construir esa certeza desde dentro. Y cuando cambia la relación que mantienes contigo, también cambia aquello que estás dispuesto a aceptar de los demás. No porque el mundo mágicamente se transforme, sino porque tú ya no eres la misma persona que antes aceptaba cualquier cosa con tal de no quedarse sola. Cuando dejas de perseguir a alguien, ocurre algo que pocas personas esperan: el problema deja de estar frente a ti y comienza a aparecer dentro de ti. Mientras estabas intentando conseguir una respuesta, una explicación o una muestra de afecto, gran parte de tu atención permanecía dirigida hacia el exterior. Ahora, cuando retiras esa energía, aparece un territorio mucho más profundo, tu propio mundo psicológico. Y ahí es donde comienza una de las experiencias más importantes del proceso de transformación. Carl Jung dedicó buena parte de su obra a estudiar aquello que la conciencia intenta mantener fuera de su campo de visión. Lo llamó sombra, ese conjunto de emociones,
deseos, inseguridades, impulsos y aspectos de nuestra personalidad que hemos aprendido a esconder porque no encajan con la imagen que queremos mostrar. Por eso, después de alejarte de alguien que te hizo sentir insuficiente, puede aparecer una sensación desconcertante. Ya no tienes que luchar por su atención, pero tampoco puedes escapar de aquello que su presencia había estado activando. Tal vez descubres que no extrañas exactamente a la persona. Extrañas la sensación de ser elegido. Tal vez no deseas regresar a aquella relación. Deseas regresar al momento en que todavía creías que finalmente recibirías aquello que necesitabas. Esta diferencia es fundamental. Porque muchas veces sufrimos no por lo que realmente tuvimos, sino por el futuro imaginado que construimos alrededor de alguien. La mente crea escenarios, posibilidades, conversaciones que nunca ocurrieron y versiones hipotéticas de una relación que quizá jamás existió de la manera en que la imaginábamos. Ese fenómeno puede mantener vivo un vínculo incluso después de que la realidad haya terminado. Y entonces aparece una pregunta incómoda: ¿estás llorando a la persona que perdiste o estás llorando la fantasía de quien esperabas que llegara a ser? La respuesta puede cambiar completamente tu proceso de liberación. Cuando empiezas a observar tu sombra, también puedes encontrar algo que quizá no querías admitir. Una parte de ti aceptaba migajas porque temía quedarse sin nada. Otra parte justificaba comportamientos dañinos porque necesitaba mantener viva la esperanza. Otra quizá confundía sufrimiento con profundidad emocional. No tienes que sentir vergüenza por descubrir esto. La conciencia no aparece para castigarte. Aparece para darte lección. Mientras un patrón permanece inconsciente, tiende a repetirse. Cuando comienza a ser observado, pierde parte de su poder automático. Esa es una de las grandes aportaciones de la psicología profunda. Aquello que no reconoces dentro de ti puede terminar gobernando tus decisiones desde las sombras. Quizá por eso has vivido historias diferentes con personas distintas, pero el resultado emocional siempre parece parecido. Cambian los nombres. Cambian los escenarios. Cambian las circunstancias. Pero tú vuelves a sentir que tienes que demostrar tu valor. Esto puede indicar la existencia de un complejo psicológico relacionado con abandono, rechazo, insuficiencia o necesidad de aprobación. No significa que estés condenado a repetirlo. Significa que existe un contenido interno que necesita ser comprendido. Y aquí comienza una transformación verdadera: dejar de preguntarte únicamente qué me hizo esta persona, para empezar a preguntarte qué parte de mí quedó activada por esta experiencia. La primera pregunta busca culpables. La segunda busca conciencia. Eso no significa justificar el comportamiento de quien te lastimó. Hay personas que realmente actúan con indiferencia, manipulan, desprecian o utilizan emocionalmente a otros. Reconocer tu mundo interior no elimina la responsabilidad ajena. Lo que cambia es que dejas de entregarles también la responsabilidad sobre tu recuperación. Tu sanación ya no depende de que esa persona comprenda el daño causado. Depende de que tú comprendas lo que ocurrió dentro de ti. Tal vez durante mucho tiempo intentaste convencer a alguien de que te tratara mejor. Pero ahora puedes utilizar esa energía para aprender a tratarte mejor tú. Esta inversión psicológica parece sencilla, aunque transforma profundamente la vida. En lugar de preguntarte cómo conseguir su atención, empiezas a preguntarte qué necesita tu propia conciencia. En lugar de analizar cada mensaje recibido, observas tus reacciones. En lugar de esperar una señal externa, escuchas tus propias señales internas. En lugar de luchar para mantener un vínculo, comienzas a evaluar si ese vínculo merece permanecer. Eso es recuperar autoridad sobre tu vida emocional.
Y puede resultar extraño al principio. Porque cuando has vivido demasiado tiempo intentando complacer, establecer límites produce culpa. Cuando has sido condicionado a tolerar, decir no puede sentirse como una agresión. Cuando tu autoestima dependía de la aprobación ajena, elegirte puede parecer egoísmo. Pero un límite sano no es una declaración de guerra. Es una declaración de identidad. Dice, esto soy capaz de aceptar y esto ya no. Dice, puedo quererte sin permitir que me destruyas. Dice, puedo comprender tu historia sin abandonar la mía. Esa es una forma mucho más madura de amor. Porque amar no significa permanecer disponible para cualquier comportamiento. Tampoco significa rescatar continuamente a alguien mientras tú te pierdes en el proceso. La verdadera conexión necesita reciprocidad. Necesita respeto. Necesita espacio para que dos personas puedan existir sin que una tenga que disminuirse para que la otra se sienta cómoda. Cuando esto falta, aparece una dinámica peligrosa, uno persigue y otro se distancia, uno explica y otro ignora, uno intenta reparar y otro mantiene el poder mediante la incertidumbre. Ese tipo de dinámica puede generar una activación constante del sistema emocional. El cerebro comienza a prestar atención exagerada a pequeñas señales, un mensaje, una mirada, un cambio de tono, una publicación, una ausencia. Te conviertes en un intérprete permanente de otra persona. Y mientras intentas descifrarla, dejas de escucharte. Por eso, alejarte puede producir inicialmente ansiedad. Tu mente pierde una fuente habitual de estímulo y comienza a buscar respuestas. Puede surgir la tentación de revisar redes sociales, recordar conversaciones, imaginar encuentros o crear excusas para volver a entrar en contacto. Pero cada vez que haces esto, vuelves a alimentar el circuito que intentabas romper. La libertad emocional exige tolerar cierta incomodidad. No todo vacío debe ser llenado. No toda nostalgia debe convertirse en regreso. No toda emoción necesita transformarse inmediatamente en una acción. A veces la madurez consiste simplemente en sentir algo sin obedecerlo. Puedes extrañar a alguien y aún así saber que necesitas distancia. Puedes querer a una persona y reconocer que no puedes construir una vida saludable junto a ella. Puedes perdonar y mantener límites. Puedes comprender y marcharte. Puedes sentir tristeza sin convertirla en una invitación para volver al mismo lugar. Eso es regulación emocional. Y cuanto más practicas esta capacidad, más fuerte se vuelve tu centro interno. Comienzas entonces a comprender algo esencial: la paz no aparece cuando consigues controlar a los demás. Aparece cuando dejas de necesitar controlar sus decisiones para sentirte seguro. La persona puede seguir siendo como es. Puede no cambiar. Puede no arrepentirse. Puede incluso no comprender por qué te alejaste. Y aún así, tú puedes avanzar. Esta es una de las formas más profundas de libertad psicológica. Porque mientras esperas que el otro cambie para poder estar en paz, tu bienestar permanece secuestrado por una variable que no controlas. Cuando aceptas la realidad, recuperas poder. No el poder sobre otra persona. El poder sobre tu propia dirección. Y lentamente ocurre algo extraordinario: empiezas a descubrir cuánto tiempo, creatividad y energía estaban atrapados en esa relación. Quizá vuelves a dormir mejor. Quizá retomas un proyecto abandonado. Quizá recuperas amistades. Quizá vuelves a disfrutar de actividades que habías olvidado. Quizá empiezas a reconocer una versión de ti que llevaba mucho tiempo esperando ser escuchada. Eso es lo que sucede cuando la energía psíquica deja de estar concentrada en una lucha externa y comienza a regresar al centro de la personalidad.
Jung entendía el desarrollo interior como un movimiento hacia mayor totalidad. No se trata de convertirte en alguien perfecto, sino de dejar de vivir fragmentado. De integrar contradicciones, reconocer heridas, aceptar emociones y construir una identidad menos dependiente de las expectativas ajenas. Por eso, esta experiencia puede terminar siendo mucho más grande que una ruptura. Puede convertirse en una iniciación. La pérdida te obliga a mirar aquello que antes evitabas. El silencio te permite escuchar. La distancia revela patrones. La soledad muestra necesidades. Y la conciencia transforma todo eso en aprendizaje. Tal vez algún día mires hacia atrás y comprendas que aquella persona no llegó únicamente para quedarse. Quizá también llegó para mostrarte dónde estabas abandonándote. Y cuando comprendas esa lección, dejarás de buscar desesperadamente una explicación sobre por qué alguien no supo valorarte. La pregunta habrá cambiado. Ya no será: ¿qué debo hacer para que me valore? Será: ¿qué debo aprender para no volver a abandonarme por ser aceptado? Esa pregunta marca una frontera. Porque desde ese momento, el amor deja de ser una negociación de dignidad. Ya no necesitas demostrar que mereces permanecer. Ya no conviertes el sufrimiento en prueba de compromiso. Ya no confundes ansiedad con conexión. Ya no llamas destino a aquello que constantemente destruye tu equilibrio. Empiezas a reconocer una verdad sencilla, pero poderosa: una relación saludable no debería exigirte desaparecer para conservarla. Y cuando esta comprensión se instala profundamente en tu psique, comienzas a caminar de otra manera. Con menos necesidad. Con mayor discernimiento. Con más silencio interior. Con una autoestima que ya no depende de quién llega, quién se queda o quién decide marcharse. Porque finalmente comprendes que el verdadero regreso no era hacia aquella persona. Era hacia ti. Llega un momento en el proceso de sanar en el que dejas de mirar hacia atrás esperando encontrar una explicación. Ya no necesitas comprender cada palabra, cada silencio, cada contradicción ni cada motivo que llevó a aquella relación a convertirse en lo que fue. Algo dentro de ti comienza a comprender que seguir buscando respuestas en la otra persona significa mantener una parte de tu conciencia atada al pasado. Entonces aparece una certeza diferente. No necesitas que alguien reconozca tu valor para empezar a vivir de acuerdo con él. Esta comprensión parece sencilla, pero representa una transformación profunda. Durante mucho tiempo quizá habías entregado tu tranquilidad a factores externos: una llamada, una respuesta, una demostración de cariño, una disculpa, una reconciliación. Tu estado interno dependía demasiado de acontecimientos que estaban fuera de tu control. Cuando recuperas tu centro, esa dinámica comienza a desaparecer. Ya no despiertas preguntándote quién piensa en ti. Despiertas preguntándote qué quieres construir. Ya no analizas quién se alejó. Observas hacia dónde quieres caminar. Ya no gastas horas intentando interpretar las intenciones de alguien. Empiezas a escuchar tus propias necesidades. Esta transformación tiene una dimensión psicológica importante. Tu atención es una de las formas más valiosas de energía psíquica que posees. Aquello que recibe constantemente tu atención adquiere presencia dentro de tu mundo interior. Por eso, cuando concentras durante meses tu pensamiento en una persona, incluso después de que físicamente se haya marchado, su imagen puede continuar ocupando un espacio enorme en tu experiencia subjetiva. Alejarte realmente significa retirar progresivamente esa inversión. No para castigar. No para provocar una reacción. No para conseguir que vuelva.
sino porque finalmente comprendes que tu vida merece recibir la energía que antes destinabas a una relación que no podía ofrecerte reciprocidad. Y aquí aparece una diferencia esencial entre desapego y indiferencia. La indiferencia dice, no me importa. El desapego consciente dice, me importa, pero ya no voy a destruirme por ello. Puedes recordar sin regresar. Puedes amar sin perseguir. Puedes perdonar sin reabrir una puerta. Puedes agradecer lo aprendido sin necesitar repetir la experiencia. Eso es madurez emocional. Y cuando comienzas a vivir desde ese lugar, algo cambia en tus relaciones futuras. Ya no buscas únicamente intensidad. Empiezas a valorar estabilidad, respeto, coherencia y reciprocidad. Antes quizá te atraían las personas que despertaban una enorme cantidad de emociones. Ahora empiezas a preguntarte si también despiertan tranquilidad. Antes podías interpretar los altibajos como pasión. Ahora reconoces que una conexión saludable no necesita mantenerte permanentemente en estado de alerta. Antes quizá pensabas que amar significaba soportar. Ahora entiendes que amar también implica discernir. Esta evolución modifica tus criterios. Y cuando cambian tus criterios, cambian tus elecciones. No necesitas perseguir una nueva relación inmediatamente. De hecho, uno de los errores más frecuentes después de una experiencia dolorosa consiste en buscar rápidamente otra persona para cubrir el vacío que quedó. Pero el vacío tiene algo que enseñarte. Si lo llenas demasiado rápido, quizá pierdas la oportunidad de descubrir qué estaba intentando decirte. La soledad, cuando es atravesada conscientemente, puede convertirse en un espacio de reorganización psíquica. Allí puedes distinguir entre lo que realmente deseas y aquello que buscabas simplemente porque temías estar solo. Puedes preguntarte, ¿qué tipo de vínculo quiero construir? ¿Qué comportamientos ya no estoy dispuesto a tolerar? ¿Qué límites necesito establecer? ¿Qué parte de mí ignoré durante aquella relación? ¿Qué necesidades intenté satisfacer mediante otra persona? Estas preguntas no son ejercicios intelectuales. Son puertas hacia una conciencia más profunda. Y cuanto más honestamente las respondes, menos probable será que vuelvas a reproducir exactamente la misma dinámica con otro rostro. Porque el objetivo no consiste simplemente en encontrar una persona diferente. Consiste en convertirte en una persona diferente frente al amor. Una persona que ya no confunde sacrificio permanente con compromiso. Una persona que puede escuchar una negativa sin convertirla en una sentencia sobre su valor. Una persona capaz de retirarse cuando existe una incompatibilidad profunda. Una persona que entiende que poner límites no destruye los vínculos correctos, los fortalece. Esto conecta directamente con el proceso de individuación descrito por Jung. Convertirte en quien eres exige diferenciarte de las expectativas colectivas y de los papeles que asumiste para obtener aprobación. Durante años quizá desempeñaste el papel del comprensivo, del paciente, del salvador, del que siempre perdona, del que siempre está disponible. Pero una persona puede acostumbrarse tanto a una determinada identidad que termina confundiendo esa máscara con su verdadera naturaleza. Quizá pensabas que eras alguien que aguanta todo. Pero quizá simplemente aprendiste a ignorar tus límites. Quizá creías que eras extremadamente generoso. Pero tal vez utilizabas la entrega para evitar sentirte rechazado. Quizá te considerabas incapaz de abandonar a alguien. Pero quizá estabas aterrorizado ante la posibilidad de ser abandonado primero. Estas distinciones son importantes porque la conciencia transforma la interpretación de tu propia historia. No se trata de juzgarte. Se trata de verte con mayor precisión.
Y cuando empiezas a verte con precisión, recuperas capacidad de elección. Eso es libertad psicológica. No significa que nunca volverás a sentir miedo, tristeza o nostalgia. Significa que esas emociones dejarán de tener autoridad absoluta sobre tus decisiones. Podrás sentir miedo y aún así avanzar. Podrás sentir tristeza y aún así mantener un límite. Podrás extrañar y aún así proteger tu paz. Podrás recordar y aún así continuar. Este es uno de los signos más claros de crecimiento interior. Ya no necesitas dejar de sentir para comenzar a vivir. Aprendes a sentir sin perderte. Aprendes a observar tus pensamientos sin convertir cada pensamiento en una verdad. Aprendes a reconocer tus impulsos sin obedecer automáticamente cada uno. Aprendes a distinguir entre intuición y miedo. Y poco a poco, tu mundo interno se vuelve menos caótico. Entonces quizá comiences a notar algo que antes no podías ver. La persona que no te valoró no era necesariamente la causa de todo tu sufrimiento. Fue, en muchos sentidos, un activador. Puso luz sobre una herida. Mostró un patrón. Reveló un límite que necesitaba existir. Te obligó a preguntarte qué estabas dispuesto a tolerar para no perder a alguien. Y aunque la experiencia haya sido dolorosa, ahora puedes utilizarla como información. No necesitas convertirla en una identidad. No eres la persona que fue rechazada. No eres la persona que nunca fue suficiente. No eres la persona que siempre termina abandonada. Esas son narrativas. Y las narrativas pueden cambiar cuando cambia la conciencia que las sostiene. Jung comprendía que una vida más integrada requiere reconocer tanto la luz como la sombra. Esto significa aceptar que dentro de ti pueden coexistir fortaleza y vulnerabilidad, amor y rabia, seguridad y miedo, generosidad y necesidad. No necesitas eliminar ninguna de esas dimensiones. Necesitas aprender a relacionarte con ellas. La parte de ti que tuvo miedo merece comprensión. La parte que se quedó demasiado tiempo merece compasión. La parte que finalmente dijo basta merece reconocimiento. Y la versión que estás construyendo ahora merece espacio. Quizá este sea el verdadero significado de alejarte de quien no te valoró. No se trata de demostrarle algo. Se trata de demostrarte a ti mismo que puedes actuar de acuerdo con lo que sabes. Porque existe una enorme distancia entre comprender racionalmente que mereces respeto y vivir diariamente de acuerdo con esa comprensión. La primera pertenece al pensamiento. La segunda pertenece a la transformación. Cuando comienzas a vivirla, tus decisiones cambian. Dejas de responder inmediatamente. Dejas de explicar demasiado. Dejas de perseguir conversaciones imposibles. Dejas de aceptar promesas sin acciones. Dejas de confundir potencial con realidad. Y empiezas a observar hechos. Porque el amor puede expresarse con palabras, pero la reciprocidad se demuestra mediante conducta. La coherencia se observa. El respeto se experimenta. La seguridad se construye. No necesitas convertirte en una persona desconfiada. Solo necesitas abandonar la ingenuidad que te obligaba a ignorar señales evidentes. Esto también transforma tu relación con el futuro. Antes quizá temías que, si dejabas marchar a esa persona, nunca encontrarías otra conexión. Ese pensamiento nace de una ilusión de escasez emocional. Como si solamente existiera una oportunidad para ser amado. Pero la vida no funciona de esa manera. Una persona puede ser significativa y aún así no ser adecuada para acompañarte durante toda tu existencia. Algunos vínculos cumplen una función durante determinada etapa. Te enseñan, te confrontan,
despiertan algo y finalmente terminan. No todo encuentro necesita convertirse en permanencia. Hay personas que llegan para mostrarte una herida. Otras aparecen para enseñarte reciprocidad. Algunas te revelan lo que ya no deseas. Y otras caminarán contigo cuando finalmente aprendas a elegir desde la conciencia y no desde la carencia. Por eso, no conviertas una despedida en una sentencia sobre tu futuro. Una puerta cerrada no demuestra que el camino terminó. Puede demostrar que ese camino ya no correspondía a quien estás llegando a ser. Y quizá algún día, cuando mires hacia atrás, no sentirás gratitud porque aquella persona te haya hecho sufrir. Sentirás gratitud porque aquella experiencia te obligó a regresar a ti. Porque recuperaste tu voz. Recuperaste tus límites. Recuperaste tus proyectos. Recuperaste tus amistades. Recuperaste tu silencio. Recuperaste tu capacidad de estar contigo sin sentir que algo falta. Y sobre todo, recuperaste una verdad que nunca debiste entregar. Tu valor no comienza cuando alguien te elige, ni desaparece cuando alguien decide marcharse. Tu valor existe antes de cualquier vínculo. Antes de cualquier aprobación. Antes de cualquier relación. Y cuando realmente integras esta verdad, el amor deja de ser una búsqueda desesperada de validación. Se convierte en encuentro. Dos personas completas que deciden compartir camino, no dos personas heridas intentando utilizarse mutuamente para llenar vacíos. Esa diferencia puede cambiar completamente tu vida. Así que si hoy estás atravesando una despedida, no tengas tanta prisa por reconstruir lo que terminó. Primero reconstruye el vínculo contigo. Vuelve a tus sueños. Cuida tu cuerpo. Recupera tus hábitos. Busca personas con quienes puedas ser auténtico. Regresa a aquello que abandonaste mientras intentabas sostener una relación. Y cada vez que aparezca la tentación de volver únicamente porque extrañas la familiaridad, recuerda algo. Lo conocido no siempre es lo correcto, a veces solamente es lo que tu sistema emocional aprendió a reconocer. Tu siguiente etapa no necesita parecerse a la anterior. Puedes elegir diferente. Puedes amar diferente. Puedes establecer límites diferentes. Puedes construir una vida donde la tranquilidad no sea el precio que pagas por conservar una compañía. Y quizá este sea el verdadero acto de amor propio, no convertirte en alguien que ya no siente, sino en alguien que finalmente aprendió a no abandonarse para ser amado. Cuando eso sucede, ya no necesitas perseguir a quien se aleja. No necesitas convencer a quien duda. No necesitas suplicar reciprocidad. Simplemente observas, comprendes y eliges. Porque finalmente sabes que quien verdaderamente encaja con tu vida no necesitará que destruyas tu dignidad para demostrar cuánto deseas permanecer. Y entonces comprendes algo que quizá al principio parecía imposible. Alejarte no fue perder amor. Fue recuperar dirección. Fue cerrar una puerta que mantenía tu energía atrapada. Fue escuchar aquella voz interna que durante tanto tiempo intentaste silenciar. Fue regresar al lugar donde tu transformación siempre estuvo esperando. Dentro de ti. Y cuando empiezas a recuperar ese centro, aparece otra transformación todavía más profunda, ya no necesitas demostrarle a nadie que has cambiado. Tu conducta comienza a hablar por ti. Ya no buscas provocar arrepentimiento, despertar celos o demostrar que estás mejor. Simplemente estás mejorando porque finalmente dejaste de colocar tu identidad en manos ajenas. Eso significa que la verdadera libertad no consiste en conseguir que quien te hirió comprenda tu ausencia. Consiste en llegar al punto donde su comprensión deja de ser necesaria. Puedes avanzar sin espectadores.
Puedes sanar sin anunciarlo. Puedes reconstruirte sin esperar que alguien regrese para descubrir en quién te has convertido. Desde la perspectiva junguiana, esto representa una recuperación de la energía psíquica que permanecía proyectada hacia el exterior. Durante mucho tiempo quizá estabas pendiente de interpretar al otro, comprenderlo, justificarlo o anticipar sus movimientos. Ahora esa misma capacidad de observación comienza a dirigirse hacia tu interior. Y cuanto más te conoces, menos necesitas controlar. Empiezas a reconocer qué situaciones activan tus complejos, qué palabras despiertan antiguas inseguridades y qué comportamientos provocan esa necesidad urgente de demostrar tu valor. Entonces ya no reaccionas automáticamente. Aparece un espacio entre el estímulo y tu respuesta. En ese espacio nace la libertad. Antes respondías desde la herida. Ahora puedes responder desde la conciencia. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede cambiar completamente tus relaciones futuras. Porque una persona que conoce sus heridas deja de exigir inconscientemente que otros las curen. Aprende a hacerse responsable de su propio mundo emocional. No espera que una pareja, un amigo o cualquier otra persona le proporcione aquello que primero necesita aprender a cultivar dentro de sí. Así, el amor deja de convertirse en una medicina desesperada contra la soledad. Se transforma en una elección consciente. Y cuando eliges desde la plenitud, puedes reconocer algo que antes quizá parecía invisible: quien realmente te valora no necesita mantenerte en incertidumbre para sentirse importante. La reciprocidad no requiere persecución constante. La presencia auténtica no necesita amenazas de abandono para conservar tu atención. Existe una tranquilidad particular cuando dejas de negociar con aquello que sabes que te destruye. Esa tranquilidad puede ser el primer indicio de que tu psique está reorganizando sus prioridades. No significa que nunca volverás a sentir nostalgia. Significa que la nostalgia ya no tendrá autoridad sobre ti. Podrás recordar aquella historia sin querer volver a vivirla. Podrás reconocer lo que aprendiste sin romantizar lo que sufriste. Podrás mirar aquella versión de ti con ternura y decir: ahora entiendo por qué permaneciste. Pero ya no necesito hacerlo. Y quizá esa sea una de las despedidas más poderosas que existen. No despedirte únicamente de una persona. Despedirte de la versión de ti que creía que debía soportar el dolor para merecer amor. Porque a partir de ese momento comienza una nueva etapa psicológica: ya no buscas que alguien venga a rescatarte de tu vacío. Empiezas a convertirte en un lugar seguro para ti mismo. Y cuando puedes estar contigo sin sentir que estás incompleto, cualquier relación futura deja de ser una necesidad desesperada. Se convierte en una elección. Ahí es donde comienza una libertad que nadie puede quitarte.